Vamos a empezar. Buenas tardes, soy Joana Correia y me gustaría empezar por dar las bienvenidas a las Co-Talks, charlas sobre conservación durante este tiempo de cuarentena. Hago parte de 2021, una empresa con 12 años, cita en Porto, Portugal. La mayoría de vosotros nos conocen por las masterclasses internacionales que organizamos desde 2009. Queremos dar las gracias por estar con nosotros, agradecer a nuestros amigos y especialmente a Laura por haber aceptado ser nuestra tercera invitada. Bien, nosotros conocimos a Laura personalmente en 2011, pero en 2009, si nos conocemos de parte alguna, fue increíble ayudándonos a dar forma a nuestra primera masterclass. Hay cosas que no se olvidan. Muchas gracias, Laura. Quien tiene la buena suerte de conocer y trabajar con Laura sabe bien de lo que hablo. En 2011 aceptó la invitación para compartir sus conocimientos sobre masillas de relleno en pintura de caballete. Volvió en 2016, tal fue el éxito del primero masterclass. Mientras tanto, nos juntamos para organizar lo de barnices con Jill Hobb en Gené de la G. Siempre en contacto y en buena y feliz colaboración. Y así esperamos que siga. Ahora estamos aquí para hablar un poco sobre los proyectos internacionales de conservación de que hace parte Laura y los desafíos que encuentra, desde CLIM 2010 hasta Collection Care. Así que muchas gracias, Laura, y por favor, ¿puedes presentarte un poco, decir de dónde eres, dónde trabajas? Pues buenas tardes a todos. Antes de nada, gracias por la invitación. Es siempre un placer colaborar con 2021. Yo no recordaba que se remontaba a 2009, recordaba la invitación del primer workshop en el que pues tuve una muy grata sensación de acogida y me sentí muy a gusto y por eso luego repetí. Y bueno, yo soy profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Conservación y Restauración. Mi formación es como restauradora, con una licenciatura y posteriormente un doctorado y bueno, pues dentro de ese doctorado con determinadas estancias en el extranjero. Y bueno, pues a partir de ahí pude entrar como profesora del Departamento de Restauración en el año 2005 y llevo ya 15 años impartiendo docencia tanto en el área de pintura de caballete, concretamente pintura sobre lienzo, y en el área de papel. Esto a nivel de grado y luego ya a nivel de máster, pues implementando un curso en el estudio del comportamiento mecánico de las obras de arte, ¿no? Y de cómo los tratamientos de restauración afectan a su comportamiento estructural en el tiempo y cómo lo relacionamos con la conservación preventiva y el control medioambiental. Pues muchas gracias, Laura. Quería preguntarte cuándo empezaste a dar clases en la Universidad Politécnica de Valencia y ¿ha sido mientras hacías el doctorado o ha sido antes? No, yo colaboraba, yo era becaria en el departamento en diferentes proyectos, fui becaria pues creo que fueron durante 6 o 7 años en los que estuve haciendo el doctorado. Y el mismo año, con apenas, yo diría que con 2 meses o 3 de diferencia, el mismo año, finales del mismo año que entré en una plaza de ayudante, completé mi doctorado. O sea que fueron un poco en paralelo, ¿no? El poder ir haciendo currículum en congresos y pues a la realización del doctorado, y eso me permitió luego pues acceder a una plaza de profesor ayudante. Muy bien. Así que además de profesora y tutora en la universidad, ¿quieres compartir con nosotros qué otros proyectos recientes tienes en manos, como masterclasses, publicaciones, grupos de trabajo, proyectos internacionales? ¿Y cómo empezaron y en qué fase están? Bueno, pues todo empezó siendo todavía becaria, empezamos a organizar algún congreso
porque bueno, pues yo entendía que el estar vinculada a la universidad nos abría la posibilidad de viajar y de poder oír y de escuchar a otros profesionales que siempre pues genera mucha riqueza a nivel de, sobre todo de criterios, que es algo fundamental en nuestra profesión, ¿no? En nuestra formación. Entonces entendía que ese privilegio, yo lo entendía como un privilegio de poder salir a escuchar, ¿no? No es una opción, especialmente para la gente que trabaja en la práctica privada y pues que bueno, que no siempre se lo puede permitir, no siempre asociado a la idea de dinero, que también, sino también especialmente a la idea de tiempo, ¿no? Entonces, desde muy temprano yo entendía que también era una pena que la universidad concluyera cuando uno obtenía el título, ¿no? Y entendía que la universidad también tenía que ser punto de retorno donde el profesional pudiera volver a reciclarse, a ampliar conocimientos, a refrescar, pues bueno, a enriquecerse con lo que sucedía en el resto del mundo, ¿no? Y que no siempre, pues bueno, ahora lo tenemos todo a golpe de clic, pero estamos hablando a lo mejor de hace 20 años, no siempre estaba tan a mano, ¿no? Y entonces, desde esa inquietud empezamos a montar, pues empezamos con un congreso y bueno, poco a poco fuimos trayendo aquí algunos de los cursos que nosotros habíamos realizado fuera. Y vimos que la fórmula funcionaba, ¿no? Que nuestra inquietud era la inquietud de mucha gente, que era muy bienvenido, era muy agradecido, porque obviamente una persona podía ahorrarse los costes que implicaba el tener que salir al extranjero, ¿no? Hacer unos cursos que ya partida pues tenían un coste significativo, ¿no? Y entonces entendíamos que era una fórmula que había conectado con la profesión y que parte de la función de la universidad pasaba necesariamente por ahí. Muy bien, ¿y qué proyectos tienes en este momento? Pues en estos Varios. momentos la actividad es verdad que organizar es laborioso y bueno, en los últimos años también se ha complicado todo un poco más a la hora de cómo gestionar la burocracia que lleva todo el organizar ese tipo de actividades se ha complicado un poco más y la dedicación pues a veces no es la que uno desearía, ¿no? Porque lleva muchas cosas en danza. Entonces en estos últimos años sí que es verdad que estoy más centrada en proyectos de investigación que absorben, la verdad, mucho tiempo. Y bueno, recientemente hemos estado haciendo un proyecto un proyecto nacional, el Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Museo Picasso de Barcelona, para entender pues, la formación de grietas asociada a la composición de las películas pictóricas. Y en estos momentos, pues lo que tenemos entre manos es un proyecto europeo, Collection Care, que como su nombre indica está encaminado al cuidado de las colecciones, pero desde el punto de vista de combinar, digamos, tres elementos fundamentales. Por un lado, lo que es la conservación preventiva de las colecciones, pero también asociado a la parte tecnológica y de control medioambiental, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que pretende el proyecto es el diseño de dispositivos de bajo coste, donde bueno, pues esa idea de bajo coste, de asequible para especialmente pequeñas colecciones que no siempre disponen de grandes sistemas sofisticados o de una gran plantilla de mantenimiento que se pueden cargar, bueno, pues bueno, sencillos dispositivos que permitan el control de las colecciones y con un plus que es que bueno, incorporan toda una tecnología pues bueno, de Big Data, de Cloud Computing y siempre asociado al tema de los modelos de degradación de los materiales, que son herramientas que permiten prever o adelantarse a los acontecimientos que se puedan producir. Nosotros lo entendemos esto como el riesgo, ¿no? Los riesgos para las obras de arte, ¿no? Entonces, pues estamos ahí un poco, un proyecto europeo es bastante exigente y bueno, eso nos quita bastante tiempo porque llegó en un momento en el que ya teníamos muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Y bueno, hacer sitio a un proyecto de este calibre pues bueno, es complicado, pero es muy enriquecedor y es muy satisfactorio. Claro. Y volviendo un poco hacia atrás, ¿cómo surgió la idea y la posibilidad de organizar un evento mundial como el Cleaning 2010, que reunió cientos de profesionales de todo el mundo y tanto que sepa, superó vuestras expectativas? Sí, la verdad es que sí. El Clean no fue un proyecto de investigación, el Cleaning fue un congreso.
Lo que pasa es que tomó un calibre que a nosotros mismos nos sorprendió. El clínic tocaba una temática que era la temática de la limpieza de las obras de arte, pero yo siempre he pensado que el éxito de convocatoria fue porque sintonizaba con las preocupaciones de muchos restauradores, ¿no? Y era, bueno, ya no nos preocupa tanto el ir a congresos que nos digan qué bien han quedado las obras, la parte estética, que obviamente es el componente fundamental, el que percibe el espectador, pero desde la perspectiva técnica, nosotros somos técnicos, ¿no? Lo que nos interesa es, bueno, qué interacción tienen esos sistemas de limpieza con los materiales constituyentes de la obra, ¿no? Y es ese enfoque, el no estar tan preocupado en el efecto, sino en las consecuencias, ¿no? Internas, ¿no? En las consecuencias matéricas, en las consecuencias estructurales a medio o largo plazo, consecuencias que no siempre se ven, pero que están, ¿no? Era lo que llevó a poner a punto ese programa y que fuera un éxito. El clínic tampoco surgió con la idea de hacer un congreso encaminado a entender los disolventes. No, estábamos haciendo una investigación de adhesivos, era el año 2007, y empezamos ya a ver cómo el uso de determinados disolventes tenía efectos muy diferentes en las diferentes resinas en las que estábamos analizando, ¿no? Y vimos muchos efectos que eran, pues bueno, eran sorprendentes, eran desconocidos y entendíamos que obviamente en ese contexto, en el uso de determinados disolventes para vehiculizar resinas en el interior de obras de arte, pues bueno, pensábamos también en el efecto de esos disolventes, sabía ya mucho de cuál era el efecto en las limpiezas, pero esos disolventes están presentes en muchas fases de los tratamientos de restauración, no solo asociados a los tratamientos de limpieza. Entonces entendíamos que era necesario profundizar más, ¿no? Y de esa conversación, bueno, pues para los que no lo sepan, yo tuve la ocasión de hacer parte del doctorado con el profesor Mecklenburg en la Smithsonian Institution. Entonces, de esa conversación en su laboratorio, en verano de 2007, coincidió también con una visita de Tom Lerner del Departamento Científico del Getty y con Alan Phoenix, que también entonces estaba ya allí, y bueno, se vio la posibilidad de dar forma a ese encuentro y también se vio la conveniencia de que se celebrara en Europa, porque se entendía que probablemente pues, tendría más poder de convocatoria. Lo que no sabíamos es que tendría tantísimo, ¿no? Estoy hablando de verano de 2007, se celebró en mayo del 2010, y sí, entre que empezamos a poner la maquinaria, pues bueno, empezamos a dar forma al programa. La idea era reunir a toda la gente que había hecho estudios sobre el tema y luego dar cabida a casos de estudio, y la verdad es que el programa era muy, muy interesante. Entonces habíamos reservado el Paraninfo de la Universidad Politécnica, que tiene unas 300 plazas, creo, 350 plazas, y un mes antes sí, estábamos en marzo, yo recuerdo que eran ya fallas, yo estaba en el laboratorio y estábamos desbordados con la lista de espera, porque teníamos, pues eran 350 personas inscritas y unas 150, 200 en lista de espera, todos los días escribiendo y llamando que querían una plaza, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerdo que in extremis a última hora, 2 meses antes, hubo que cambiar la sede, nos fuimos al oceanográfico, que también añadió un componente exótico y que le confirió un extra de interés, ¿no? Y la verdad es que fue un encuentro, fue un punto y aparte, sobre todo porque de alguna manera también lo que se ponía sobre la mesa eran las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? El tener un poco ese ejercicio de honestidad y entender que a veces hay que reflexionar también sobre las consecuencias que van a tener lo que nosotros hacemos a las obras de arte, porque siempre van a marcar un cambio en esa estructura, en ese comportamiento, los materiales originales del artista, y como tal, pues tendremos que tener siempre a la mínima invasión. Entonces, pues bueno, yo creo que fue un evento importante, tuvimos muy buen feedback y eso pues también fue un aliciente para seguir trabajando. Pues muy bien, sí. Y solo aquí, pensando un poco en cuanto a profesora y en estos tiempos, ¿cómo gestionas tus proyectos desde casa? ¿Sigues con las clases en la universidad? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo en este cuatrimestre tengo que decir que puedo decir que soy afortunada frente a mis compañeros, porque este cambio a lo virtual de la noche a la mañana a mí me llegó cuando yo ya había concluido todo mi encargo docente para este año, con lo cual, pues bueno, estoy trabajando en
bueno, ahora que empiezan a decir que la vuelta después del verano, probablemente esa normalidad no sea la normalidad que conocemos, sino que, bueno, pues que quizás haya cierta semipresencialidad y estoy trabajando en eso, ¿no? En cómo dar la vuelta a mis asignaturas y en caso de que eso se mantenga y tenga que ser así. Pero, pues bueno, yo estas semanas no he tenido clases, pero no... Es increíble, ¿no? El volumen de trabajo que aún teletrabajando se puede generar cuando uno no tiene que, pues bueno, las obligaciones docentes, pues bueno, a nivel de investigación hay mucho trabajo y desatascando mucha faena que el día a día a veces se te come y no puedes sacar, pues en forma de, pues bueno, de artículos, de informes internos que hay que entregar, de mucha burocracia y bueno, sin parar, con muchos Zooms, muchos Skypes, muchas reuniones. Pero bueno, bien, muy activa y colaborando con todos los compañeros. ¿Y cómo manejas todas las solicitudes? Seguramente debes tener muchas. ¿Puedes responder a todo o alguna vez has perdido algún proyecto por no poder responder? No, Tiempo. Yo soy bastante metódica. Es decir, suelo responder rápido y estoy viendo a una persona en pantalla a la que le debo un email de una cosa que me pidió, tenía que hacer una reseña de una reunión que tuvimos, pero está en la lista de tareas a hacer. Es decir, soy bastante formal en eso. Es decir, siempre que alguien pide pidiendo algo. Lo suelo además hacer rápido porque ahí sí que soy muy despistada y si ya lo dejo se van acumulando los emails. No pierdo cosas porque no contesto, pero sí que dejo pasar cosas o no me embarco. Es decir, de un tiempo a esta parte sí que soy consciente de las limitaciones, ¿no? Es decir, la energía que uno tiene con 30, con 40 no es la misma y entonces sí que toma conciencia bueno, de los límites por salud y por poder hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, cuando uno está en esta profesión con cierta vocación, pues también le gusta disfrutar del viaje, no solo cumplir, ¿no? Y en ese sentido llevaba tiempo con una carga de trabajo importante que quizás le restaba disfrute, ¿no? Y entonces lo que hago es intento seleccionar proyectos que están siempre en la misma línea, no puedo diversificar porque por interesante todo es interesante, ¿no? Si te gusta esta profesión, y entonces al final tienes que concentrar una o dos líneas de interés general y a partir de ahí pues los proyectos que entren, tanto sean con compañeros a nivel de investigación, si son de alumnos, y lo que me llega y que yo no me embarco, pues bueno, siempre lo derivo hacia compañeros que pienso que pueden estar interesados y bueno, y también donde el componente personal es importante, ¿no? Intento conectar a gente que sé que puede funcionar bien junto, ¿no? Y me alegra especialmente ver que se forman equipos de trabajo de gente que sintoniza porque tienen intereses comunes, inquietudes comunes. Y creo que al final es el éxito para llevar a buen puerto los proyectos, ¿no? La sintonía personal y profesional. Tienen que ir las dos de la mano. Si falla una, bueno, las cosas son más complicadas. Y cuéntame más de las masterclasses que impartes. ¿Son un complemento a tu actividad docente o también una buena oportunidad para conocer distintas realidades de otros países? ¿Te acuerdas de algo de lo más sorprendente o que conociste o aprendiste? Para mí es una necesidad, es decir, yo necesito periódicamente salir, para mí es tomar oxígeno, para mí es tener claro cuál es el horizonte, dónde están las necesidades, qué se está haciendo. Yo aprendo mucho, es decir, yo probablemente recibo más de lo que doy en mis cursos y además lo digo con total humildad y total honestidad, es decir, yo creo que puedo avanzar gracias a todo lo que, pues bueno, la gente que va a mis clases me da, me pregunta, a veces me preguntan cosas pues que no sé responder, ¿no? Y que me obligan a seguir estudiando, pero también en el día a día con mis alumnos. Yo me siento una privilegiada por el trabajo que tengo. Yo doy gracias todos los días, por cursi que pueda sonar, porque yo tengo un trabajo que me hace crecer todos los días y eso es gracias a la gente que me rodea. A los chavales porque desde sus ganas de aprender y desde su ilusión y a veces desde su juventud, pues te obligan a esforzarte en cómo hacer llegarlo, hacer todo lo que sabes, cómo transmitirlo mejor, ¿no? Y luego con el tiempo he ido descubriendo pues, que tengo alrededor gente, puedo decir que tengo equipo, después de, pues bueno, de un tiempo siento que tengo gente, y cuando digo equipo es gente que trabaja mucho, que te hace crecer mucho, que te cuida mucho, ¿no?
y sobre todo gente que sabe infinitamente más que yo. Y entonces eso, primero es una exigencia, pero es una exigencia que te ayuda a seguir avanzando y a crecer mucho, a aprender mucho. Trabajo con gente muy interesante, trabajo con gente que sabe mucho y gente sobre todo que es muy normal. Y en esa normalidad pues hace que todo sea fantástico. Entonces, eso a veces es un problema porque le dedica uno mucho tiempo a su trabajo, pero es que yo disfruto mucho mi trabajo, entonces por eso me considero una privilegiada, ¿no? Sobre todo por lo que hago y por la gente que tengo alrededor. Claro. Es una suerte, una fortuna. Y si no estuviste en el ambiente académico con profesora y tutora, ¿piensas que sería igual posible participar en todos estos proyectos? ¿Cuáles son los mayores desafíos y los mejores regalos? Vamos a ver, yo creo que el poder está en la estructura en la que estoy, que es una estructura universitaria, es la que permite dar riendas a todas pues, estas inquietudes, ¿no? Toda esta creatividad. Es verdad que no todas las estructuras permiten esto, ¿no? Sí que es verdad que pienso que una persona que es inquieta o que es creativa o que quiere hacer cosas de una manera u otra encuentra la manera de expresarse y hacerlo, ¿no? Si no estuviera en el ámbito académico, pues por ejemplo en el ámbito de los museos siempre me has fascinado y bueno, creo que en los museos también están dando pasos de gigantes en muchas dimensiones que trabajan de cara al público, ¿no? Pero no sé, no sé. Antes me preguntas, me deja una cosa decir, ¿qué es la cosa más sorprendente mía? La cosa más sorprendente que me ha pasado en una masterclass, en unas clases que he tenido que dar, es cuando me tocó volver al Instituto Centrale per il Restauro de Roma. Esa es la primera estancia que yo hice en el año 2000 y en esas aulas en las que yo fui a dar clase es donde yo oí por primera vez el trabajo, conocí por primera vez el trabajo de que luego sería mi tutor, ¿no? El profesor McLemore, que ha supuesto un punto de aparte en mi trayectoria. Entonces, para mí, pues se me hacía muy raro, ¿no? Volver a ese sitio es como cerrar un círculo, ¿no? Y luego también porque en ese sitio me dijeron algo que verdaderamente es así, ¿no? Y que como profesora lo comparto, ¿no? Decía, una de las que había sido mi tutora en el año 2000, me decían que no había nada más satisfactorio para un profesor que volviera un alumno a enseñarle algo, ¿no? Y verdaderamente es así, ¿no? Es decir, el mayor privilegio o el mayor orgullo que podemos tener los docentes es ver que nuestros alumnos prosperan, ¿no? Y esto yo lo he ido comprobando, ¿no? Saber de que tus alumnos, pues el otro día, cada 2 o 3 días les pongo un post a los chavales, ¿no? Y en uno les hacía la reflexión, ¿no? De que buscando información había encontrado que un alumno nuestro estaba en una institución en el extranjero, ¿no? Y qué alegría, ¿no? Ver que los jóvenes prosperan y prosperan tan bien, ¿no? Y que en algún momento tú formaste parte de ese proceso, ¿no? Entonces realmente es como un orgullo, ¿no? Entonces es muy bonito, es muy gratificante. ¿Y cuál es el papel, la función, tu papel y tu función en IDEU-PB en Collection Care? ¿Cómo va la situación ahora con esta situación distinta para todos nosotros? ¿El desarrollo de las tareas del proyecto es posible seguir coordinando desde casa o tú piensas que los timings van a cambiar? Bueno, Collection Care, yo tengo que decir que fui probablemente la última en llegar a bordo. Collection Care fue algo sorprendente porque en el mismo edificio donde tenemos el Instituto de Restauración hay otro instituto que es el Ítaca de Telecomunicaciones, en el que unos profesores, unos investigadores de telecomunicaciones estaban investigando sobre sensores para el control medioambiental en colecciones, ¿no? A mí me parecía increíble, ¿no? que en el mismo edificio, en una disciplina totalmente diferente, hubiera gente con los intereses tan exactamente iguales, ¿no? que lo que a mí me llevaba interesando desde hacía mucho tiempo, y yo creo que fue recíproco, ¿no? Entonces yo me incorporé cuando francamente el grupo ya estaba prácticamente montado, estaban preparando la solicitud, pasamos al primer filtro, pasamos el segundo y ahí fue cuando ya pues bueno, nos dimos cuenta de que teníamos que sacarlo adelante. Collection Care, yo soy coordinadora de uno de los paquetes de trabajo, pero bueno, el núcleo de Collection Care, el motor de Collection Care es un grupo que tenemos de gente día a día
dedicando toda la jornada a coordinar toda la parte burocrática de un proyecto europeo, que es mucha y es muy compleja, ¿no? Y es muy farragosa a veces incluso, ¿no? Son gente que no es solo personal técnico, es decir, es gente con perfiles totalmente afines a la temática del proyecto y que por lo tanto contribuyen no solo en forma, sino también en fondo a que todo salga y salga muy bien, ¿no? Entonces, yo de alguna manera represento la parte de conservación preventiva, en la que hay otros compañeros también del departamento de conservación, pero bueno, es solo una parte más de un puzzle o de un engranaje bueno, que está muy bien engrasado y que sale al esfuerzo colectivo, ¿no? Y donde, pues bueno, todos somos conscientes de que unos, según las épocas del año, unos están más disponibles que otros y donde todos suman esfuerzos, ¿no? Y creo que es, pues bueno, es muy, no sé, muy satisfactorio también. La gente, todo el equipo prácticamente era novedoso para mí, pero la verdad es que el encaje ha sido muy bueno, sobre todo de un tiempo a esta parte, ¿no? En cómo el grupo siente el trabajo, ¿no? El grado de compromiso, ¿no? Es decir, los proyectos no salen porque tengas gente más o menos brillante, que bueno, sí es importante, obviamente, pero sobre todo sale por el grado de compromiso que tienen las personas hacia el trabajo, el grado de responsabilidad, en cómo sienten que el trabajo tiene que salir bien, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todo el grupo sintoniza al mismo nivel y eso es la clave de que vaya bien. Quiere decir que va bien sin esfuerzo y sin momentos, pues unos más delicados que otros, pues cuando hay que entregar informes y demás, pues no, hay mucho trabajo, hay momentos de más alivio y hay momentos de más estrés, pero desde luego que todos tenemos claro la dirección a seguir y lo que hay que hacer. Y bueno, y eso no siempre es posible, parece algo como muy obvio y dirán, pues bueno, vaya tontería está diciendo, no, no lo es, ¿no? Encontrar a la gente adecuada o tener ese equipo, como decía antes, es fundamental, sobre todo para tener una vida de trabajo saludable, ¿no? Para no tener que estar recordándole a nadie cuál es su trabajo, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe cómo lo tiene que hacer y bueno, pues es ir sumando cositas para que todo salga al final. Así que Collection Care realmente es eso. Es un proyecto complejo, piensa que son 18 partners de varios países y eso asustaba al principio, pero la verdad es que yo creo que por otras experiencias con otros proyectos, compañeros que han estado en experiencias previas, la verdad es que yo creo que el consorcio es bueno, es un consorcio también, pues eso, muy comprometido, gente muy, muy seria con el trabajo, ¿no? Que se lo toman muy en serio y que cumplen bien. Entonces, así es relativamente fácil trabajar. Cuando falla todo eso, entonces es difícil, pero si eso está, el trabajo luego sale, por complejo que sea. Claro. Hay aquí una pregunta de un participante. ¿Collection Care se centra en arte tradicional o también incluye arte contemporáneo y arte urbano? Collection Care tiene seleccionados una serie de museos. El criterio era que hubiera una diversidad de materiales y que tuviera, sobre todo, colecciones de pequeño tamaño, ¿no? Es decir, colecciones de alguna manera con recursos limitados, ¿no? Y entonces el criterio para la selección de los museos, aparte de este, era la naturaleza de los materiales, porque, bueno, decía antes que aunque realmente parece que el objetivo es el desarrollo del dispositivo, que lo es, frente a la Comisión Europea lo es decir, lo que hace especialmente particular el proyecto es el desarrollo de los modelos de degradación y para eso íbamos a desarrollar una investigación en torno a cómo se comportan determinados materiales y en ese sentido, en el caso del control medioambiental, obviamente temperatura y humedad nos interesaban una serie de materiales sí o sí, como puede ser la tela, como puede ser el papel, madera y luego ya pues el tema de metales también era relevante por los temas de corrosión y demás, ¿no? Y tenían que ser, pues tampoco se podía diversificar mucho porque la investigación que acarrean cada uno de estos escenarios es muy compleja. Entonces, dentro de eso, los museos son los que son, es decir, para el que le interese, pues tenéis la web disponible con toda la información. Yo diría que por lo general se concentra más en obra tradicional, pero un poco, es decir, cuando se investigan materiales, la parte temporal es un poco relativa, ¿no? Es decir, lo que hay que entender es la degradación del material y en ese sentido,
probablemente los resultados que salgamos del proyecto sean extrapolables a otro tipo de colecciones que con los mismos materiales tengan obras temporalmente diferentes. Es decir, que la investigación que salga del grupo que está trabajando la degradación de papel será perfectamente útil para colecciones que alberguen tanto obra antigua como obra de producción, obra gráfica de producción más reciente, y lo mismo se aplica para el contexto de pinturas, ¿no? Entonces, no tenemos nada en concreto ahora, me habías comentado, sobre arte contemporáneo como tal, es decir, como foco de atención, pero yo creo que los resultados van a ser muy interesantes y van a ser perfectamente extrapolables. Una pequeña cuestión sobre la publicación de luminiscencia y tu participación en ENCORE. ¿Nos puedes solo hacer una...? Es que todavía tenemos algunas preguntas, ya no tenemos mucho tiempo, pero... Luminiscencia es una colección encargada por la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Es una colección que sale con el sello de las editoriales españolas para universidades, con el sello de ANECA, con el sello de FECIP, del Ministerio, es decir, con todos los sellos de calidad que hacen equiparables a esta publicación a cualquier publicación, digamos, de alto impacto. Y bueno, es un proyecto para 5 años, publicación de carácter anual, con una advisory board internacional, con un empeño personal en que fuera bilingüe, por la necesidad de difundir el conocimiento, no solo en el ámbito anglosajón, que obviamente es fundamental, es importantísimo, pero también en todos los países de habla hispana o en español, y que va a tocar temas un poco transversales a todas las disciplinas, de manera que sean libros útiles, maneras de referencias para profesionales de los diferentes ámbitos que conforman el abanico de la conservación y restauración. Y bueno, estamos trabajando en el segundo volumen del Diagnosis. El primero ha tenido en torno a las 5.500 descargas en apenas 5 semanas. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido. Y bueno, pues solamente eso es gasolina para seguir trabajando en la misma dirección y agradecer sobre todo, porque creo que he visto por ahí algún rostro conocido, pues gente que lo ha hecho posible desinteresadamente. Pues desde la revisión de los artículos hasta las traducciones, porque como siempre con muchos proyectos a veces salen con presupuesto cero, ¿no? Entonces, sobre todo cuando las cosas funcionan, encontrar gente es relativamente fácil. Cuando llamas a la puerta por primera vez, encontrar esa gente que te ayuda desinteresadamente y sin pedir nada a cambio, realmente eso es lo que tiene mérito, y desde luego que les estamos francamente agradecidos. Y en cuanto al rol de ENCORE, pues son ya 10 años en los que la Universidad Politécnica formó parte de la European Network for Conservation Restoration Education, la red europea que aglutina las instituciones formativas en conservación y restauración. Y bueno, desde ese momento pues se me ofreció la posibilidad de estar en lo que es pues un poco la junta, ¿no? las personas que llevan adelante un poquito pues toda la trastienda, ¿no?, de la asociación, y bueno, pues ahí estamos. Trabajando pues siempre mano a mano con ECO, porque entendemos que el desarrollo de la formación en conservación-restauración pasa necesariamente por entender qué lugar van a ocupar nuestros estudiantes en el posterior mercado laboral, y en ese sentido la verdad es que los últimos años han sido francamente fructíferos, ¿no? Es decir, especialmente, casi que diría, decir, no solo por lo que hace ENCORE, sino especialmente por lo que hace ENCORE gracias a todo lo que ECO mueve, que es mucho y muchísimo en estos últimos años, y también pues bueno, la conexión que tienen con ACRE, con la Asociación de Restauradores Portuguesa. Es decir, yo creo que una vez más, es decir, son las personas las que hacen posibles que las cosas avancen, que las cosas cambien, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que nuevamente hay esa sintonía en las personas que sienten dónde están las necesidades de la profesión y cómo la educación no puede mirar hacia otro lado y tiene que necesariamente formar a los titulados que demanda el mercado. Y eso obliga a evolucionar, eso obliga a no estar quieto y a seguir trabajando en esa dirección. Y bueno, ENCORE lo que hace, de alguna manera, intentar pues bueno, velar para que los planes de estudio pues mantengan ese mínimo, ¿no?, deseable, para garantizar esa formación equitativa, teoría práctica, y se trabajen todas las competencias que necesitamos que tengan nuestros conservadores restauradores. Pienso que vamos ahora para la última. Todavía tenemos aquí preguntas que después, si alguien quiere hacer más, también podemos hacer después por email. Pero la última es, ¿en tu experiencia obtener financiación suele ser una barrera
para avanzar con proyectos interesantes e importantes. ¿Puedes hablar de algún que siga en el cajón por no tener viabilidad financiera? Vamos a ver, es como dicen, el dinero no te da la felicidad, pero ayuda a conseguirla, ¿no? Pues en esto es lo mismo, pero luego está lo otro que dice que hace más el que quiere que el que puede. Entonces sería una combinación de las dos cosas, es decir, hay proyectos que desafortunadamente si no hay dinero no pueden salir adelante, especialmente cuando hay investigación, cuando hay gastos en equipamiento, en instrumental, en desplazar a equipos para estudiar obras in situ, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, pues la verdad es que somos afortunados en que disponemos de medios para hacer las cosas bien, involucrar a las personas en condiciones y hacer estudios que sean representativos y útiles para la profesión. Pero luego hay otras cosas que nacen desde la inquietud. Decía ahora, la serie de publicación, la colección Conservation 360, es fruto del trabajo desinteresado de muchísimas personas y a veces en momentos de mucho trabajo y a veces digo, bueno, ¿en qué momento se me ocurrió a mí, ¿no?, a decir que esto sería bilingüe, ¿no? Cuando tuve esa fantástica idea y por qué los demás no me frenaron, ¿no? Pues bueno, a lo mejor en ese momento es cuando salen los amigos a echar una mano. Entonces, yo creo que lo bueno es que haya de todo, ¿no? Y obviamente, pues sí, que haya financiación, es muy bienvenido, pero eso no tiene que ser condición para que otras cosas interesantes nos salgan. Y en el cajón lo tengo lleno de cosas. Lo que me faltan son horas, me faltaría una vida y media. Hay muchas inquietudes, hay muchas ideas para hacer cosas, sobre todo para acercar el mundo a nuestros alumnos, que creo que es muy necesario, para abrirles una ventana. Muchas gracias, Laura. Estamos terminando, así que me gustaría dar las gracias a todos los participantes que nos ven, contribuyeron con sus cuestiones. Tenemos con nosotros gente de Portugal, España, Italia, Irlanda, Brasil, Argentina, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos. Muchas gracias, Laura, una vez más. Gracias a todos. Bueno, nada, a seguir con mucho ánimo en estos días y bueno, gracias a 2021 también por su trabajo, por su energía, que es encomiable, por todo lo que mueven y sobre todo por tratar también a las personas, que es fundamental en esta profesión para acercar a toda la gente, que este mundo no es tan grande. Muchas gracias. Jueves, día 30, tendremos Will Shank y en la próxima semana 2 invitados más, martes y viernes. Enviaremos la información brevemente hasta jueves y cuidaros. Ahora invito a todos para que conecten sus cámaras y decimos hola y hasta luego. Muchas gracias. Estupendo. Ahí vamos. Gracias. Hasta jueves. Bye. Gracias.